¿Te ha pasado alguna vez que has experimentado un tipo de sentimientos donde crees que ya no encajas igual en ciertos ambientes? Personas que antes te buscaban, ahora te evitan. Conversaciones donde ya no te sientes cómodo. Decisiones que otros no entienden. Y poco a poco aparece una pregunta dolorosa. ¿Qué hice mal? A veces no hiciste nada mal. A veces simplemente empezaste a vivir diferente. Y así pasó con Carolina. Carolina trabajaba desde hacía 8 años en la misma oficina. Era una mujer simpática, querida por todos. Siempre participaba en las reuniones, en las fiestas, en las conversaciones de grupo. Pero algo cambió después de la muerte de su madre. Comenzó a acercarse más a Dios. Empezó a frecuentar la misa. Empezó a ordenar muchas cosas en su vida. No hablaba mucho de eso. Simplemente empezó a vivir distinto. Dejó cierto tipo de comentarios. Ya no participaba en algunas conversaciones ofensivas. Se volvió más serena. Al principio, nadie le dijo nada, pero con el tiempo comenzaron las burlas pequeñas. Ahí viene la santa. Ten cuidado con lo que dices, que Carolina ahora es religiosa. Ella sonreía de manera incómoda, pero por dentro le dolía. Un viernes, durante el almuerzo, alguien hizo un comentario cruel sobre una compañera que estaba pasando por un divorcio complicado. Todos rieron. Carolina no. Solo dijo, no sabemos lo que esa persona está viviendo. El silencio que vino después fue bastante incómodo, pero uno de ellos se atrevió a responder, ¿ya vas a empezar tú? Ese día decidió almorzar sola. Al llegar a casa lloró, no porque la hubieran insultado gravemente, sino porque entendió algo que costaba entender. Cuando uno cambia de verdad, no todo el mundo celebra ese cambio. Esa noche abrió la Biblia y leyó en el Evangelio. Si el mundo los odia, sepan que me han odiado a mí antes que a ustedes. Y entonces, y solo entonces, comprendió que seguir a Cristo también tiene un costo bien grande. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, si el mundo los odia, sepan que me han odiado a mí antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya, pero el mundo los odia porque no son del mundo, pues al elegirlos, yo los he separado del mundo. Acuérdense de lo que les dije, el siervo no es superior a su señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán, y el caso que han hecho de mi palabra, lo harán de lo de ustedes. Todo esto se lo van a hacer por mi causa, pues no conocen a aquel que me envió. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy podría resultar un poco frustrante para algunos, porque rompe una expectativa muy humana, muy de nosotros. Pensar que si vivimos bien, todos nos van a aceptar. Jesús dice otra cosa. Si el mundo los odia, y no nos dice si acaso sucede. Lo presenta como una consecuencia posible y muy real. Aquí deberíamos de entender bien qué significa mundo en el Evangelio de Juan. No se refiere a las personas en general, se refiere a una lógica cerrada a Dios, al orgullo, a la autosuficiencia, a la mentira, a la superficialidad y al rechazo de la verdad. Cuando alguien empieza a vivir desde Cristo, inevitablemente entra en tensión con esa lógica. Y es frustrante, una vez más lo digo. Jesús explica la razón, porque ustedes no son del mundo. El discípulo sigue viviendo en el mundo, trabajando, hablando, relacionándose,
pero ya no pertenece completamente a esa mentalidad. Sus criterios cambian completamente y eso produce distanciamiento. A veces la gente tolera un cristianismo superficial. Lo que realmente molesta es un cristianismo con coherencia, porque pone preguntas sin necesidad de hablar mucho. La vida misma se convierte en contraste. Luego Jesús añade algo que es de nuestro interés. Antes que a ustedes me odiaron a mí. Esto en realidad debería de cambiarnos la perspectiva de ver las cosas. El rechazo no siempre significa que estás haciendo algo mal. A veces significa que estás caminando cerca de Cristo. Claro, esto requiere discernimiento. No toda oposición es persecución. A veces uno genera conflictos por orgullo, por dureza o fanatismo. Pero Jesús está hablando de otra cosa, del rechazo que aparece cuando alguien intenta vivir en la verdad. Después explica algo más profundo aún. El mundo amaría lo suyo. El sistema humano normalmente acepta lo que se parece a él. Cuando alguien rompe con esa manera de pensar o de ver las cosas, deja de ser aceptable. Por eso muchos cristianos terminan negociando su identidad, callan lo que creen, disimulan convicciones y se adaptan para no incomodar. Y poco a poco dejan de parecerse a Cristo. El problema es que Jesús nunca prometió popularidad, prometió compañía. El siervo no es superior a su Señor. El discípulo comparte también el destino de Cristo. Y sin embargo, aquí también debemos destacar que Jesús no habla desde el resentimiento, no invita al odio, no crea una mentalidad de víctima, simplemente prepara el corazón del discípulo para que no se desanime, porque cuando uno vive buscando solamente aprobación, termina traicionándose a sí mismo. El verdadero problema no es que el mundo no entienda al cristiano. El verdadero peligro es que el cristiano quiera ser tan aceptado que termine pareciéndose al mundo. La pregunta que hoy nos hacemos es: ¿estoy viviendo para ser fiel o solamente para ser aceptado? Oración del día. Señor Jesús, a veces me duele no sentirme comprendido y tengo miedo de perder la aceptación de los demás. Dame la valentía de permanecer fiel a ti, sin dureza, sin orgullo y sin odio. Enséñame a vivir con verdad, aunque no siempre sea cómodo, y a recordar que nunca camino solo, porque tú ya recorriste este camino primero. Amén. Propósito del día. Hoy evita esconder tu fe por miedo al que dirán. No necesitas imponerla, pero tampoco avergonzarte de vivir diferente a los demás.